El tronco parecía firme bajo sus pies descalzos. Los tres niños ya habían cruzado la mitad del río cuando sintieron que algo se movía. No era el agua. Era el tronco mismo. La mañana había comenzado como cualquier otra en la aldea de San Miguel del Beni, un pequeño asentamiento a orillas del río Mamoré, en la región amazónica de Bolivia. Era febrero de 2019, y las lluvias habían sido más intensas que nunca. El río había crecido tanto que el puente de madera que conectaba la aldea con la escuela del otro lado se había derrumbado 3 días atrás. Los niños llevaban esos 3 días sin clases, pero ese jueves por la mañana, Samuel decidió que no podían seguir perdiendo más tiempo. Samuel tenía 11 años y era el mayor de los 3 hermanos. Su madre, Rosa, trabajaba limpiando casas en el pueblo más cercano, a 2 horas en bote, y regresaba solo los fines de semana. Su padre había muerto cuando él tenía 7 años, ahogado en ese mismo río durante una tormenta. Desde entonces, Samuel se había convertido en el hombre de la casa, aunque todavía era un niño. Cuidaba de sus hermanos menores, Lucía, de 9 años, y Mateo, de apenas 6. La escuela era importante para Samuel. Su madre se lo repetía cada vez que venía a casa, con los ojos cansados pero brillantes de esperanza. La educación es lo único que nos puede sacar de aquí, le decía mientras le acariciaba el cabello negro y grueso. Samuel se lo tomaba en serio. Había aprendido a leer antes que los otros niños de su edad, y la maestra, la señora Carmona, decía que era el mejor alumno que había tenido en años. Esa mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar el aire húmedo, Samuel despertó a sus hermanos. La abuela Estela, que vivía con ellos en la pequeña casa de madera y techo de zinc, todavía dormía en su hamaca. A sus 72 años, ya no tenía fuerzas para controlarlos como antes. Samuel preparó un desayuno rápido, yuca hervida con un poco de sal y 2 plátanos maduros que colgaban del techo de la cocina. ¿Vamos a cruzar el río?, preguntó Lucía mientras masticaba despacio. Tenía los ojos grandes y oscuros de su madre, pero también su miedo al agua. Después de lo que le había pasado a su padre, Lucía había desarrollado un temor casi irracional al río. El puente está roto, le recordó Samuel. Pero encontré un tronco grande ayer. Está justo donde la corriente es más lenta. Podemos cruzar por ahí. Mateo, el más pequeño, sonrió. A diferencia de su hermana, él no tenía miedo de nada. Todavía era demasiado joven para entender completamente lo que significaba la muerte de su padre. Para él, el río era un lugar de aventuras, donde podía nadar y buscar piedras de colores. Salieron de la casa cuando el cielo todavía tenía tintes rosados. El camino hasta el río era corto, apenas 5 minutos caminando por un sendero de tierra roja que serpenteaba entre los árboles. El aire olía a tierra mojada y a flores silvestres. Se oían los gritos de los monos aulladores en la distancia y el canto interminable de los pájaros. Cuando llegaron a la orilla, Samuel señaló el tronco. Era enorme, de al menos 12 metros de largo y casi 1 metro de diámetro. Estaba parcialmente sumergido, con la mitad superior fuera del agua, formando un puente natural entre ambas orillas. La corteza era oscura, casi negra por la humedad, y estaba cubierta de una capa resbaladiza de musgo verde. No sé, Samuel, dijo Lucía, mordiéndose el labio inferior. Se ve peligroso. Es más seguro que nadar, respondió Samuel. Y si nos quedamos aquí, perderemos otra semana de clases. Mamá se va a enojar. Lucía sabía que tenía razón. Su madre siempre les preguntaba por sus tareas cuando regresaba los sábados. Si descubría que no habían ido a la escuela por no atreverse a cruzar el río, se decepcionaría profundamente. Samuel fue el primero en subir al tronco. Lo hizo con cuidado, probando la firmeza con un pie antes de transferir todo su peso. El tronco se sintió sólido, aunque la superficie era resbaladiza. Dio un paso, luego otro. El agua fluía rápida a ambos lados, de color marrón por el barro que arrastraba desde las montañas. «Vengan», llamó a sus hermanos. «Pero despacio. Y no miren hacia abajo». Mateo subió sin dudar, con su mochila desgastada colgando de sus hombros delgados. Lucía fue la última, respirando profundo varias veces antes de aceptar la mano que Samuel le extendía. Comenzaron a cruzar. Samuel iba adelante, Mateo en el medio, y Lucía cerraba la fila. El niño mayor había cruzado troncos caídos muchas veces antes, en el bosque detrás de su casa, pero nunca sobre un río tan crecido como este. El sonido del agua era ensordecedor, un rugido constante que hacía difícil escuchar cualquier otra cosa. Habían avanzado unos 6 metros, casi la mitad del camino,
cuando Samuel sintió algo extraño. El tronco se movió ligeramente bajo sus pies. Al principio pensó que era su imaginación, o tal vez la fuerza del agua empujando contra la madera. Pero entonces ocurrió otra vez, un movimiento más pronunciado, como si algo hubiera respirado debajo de ellos. ¿Sintieron eso?, preguntó, volteando hacia sus hermanos. Lucía tenía los ojos muy abiertos, llenos de terror. Mateo se había quedado completamente quieto, como una estatua. Entonces el tronco se movió otra vez. Pero esta vez no fue un movimiento sutil. Fue un desplazamiento deliberado, muscular. Y Samuel entendió, con un horror que le heló la sangre, que no estaban parados sobre un tronco. Era una serpiente. La anaconda había estado descansando en el agua, inmóvil, esperando. Las anacondas verdes pueden permanecer completamente quietas durante horas, incluso días, esperando que alguna presa se acerque. Son las serpientes más pesadas del mundo, capaces de alcanzar más de 250 kilos y 9 metros de longitud. Esta era particularmente grande, probablemente una hembra adulta, con la piel verde oscuro moteada de manchas negras que, cubierta de musgo y limo, se veía exactamente como un tronco podrido. El movimiento que sintieron fue la serpiente ajustando su posición, tal vez molesta por el peso inusual sobre su cuerpo. O tal vez estaba comenzando a despertar de su letargo. «No se muevan», susurró Samuel, aunque su voz temblaba tanto que apenas podía formar las palabras. «No se muevan ni un centímetro». Lucía comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas. Quería correr, volver a la orilla, pero sus piernas no le respondían. El miedo la había paralizado completamente. Samuel sentía que su corazón iba a explotar dentro de su pecho. Recordó las historias que los ancianos de la aldea contaban sobre las anacondas. Decían que podían tragar un ciervo entero, que sus mandíbulas se dislocaban para engullir presas más grandes que su propia cabeza. Decían que cuando te atrapaban, se enrollaban alrededor de tu cuerpo y apretaban hasta que tus huesos se rompían, hasta que no podías respirar más. La serpiente se movió otra vez. Esta vez, Samuel pudo ver claramente cómo una sección de su cuerpo, cerca de donde estaba parado Mateo, se flexionaba ligeramente. La superficie que habían creído que era corteza comenzó a mostrar patrones de escamas, brillantes bajo la luz de la mañana. «Samuel», susurró Mateo con voz temblorosa. «Tengo miedo». «Yo también», admitió Samuel. «Pero vamos a estar bien. Solo tenemos que pensar». ¿Pero qué podían hacer? Estaban atrapados en medio del río, sobre el lomo de una de las criaturas más letales del Amazonas. Si se movían, podrían provocar que la serpiente reaccionara. Si se quedaban quietos, eventualmente la serpiente se daría cuenta de que algo estaba sobre ella y reaccionaría de todas formas. Samuel trató de recordar todo lo que sabía sobre anacondas. Su padre le había enseñado algunas cosas antes de morir. Las anacondas no eran agresivas con los humanos normalmente, no como los caimanes o las pirañas. Preferían presas más fáciles, capibaras, pecaríes, aves grandes. Pero si se sentían amenazadas, o si tenían hambre. La cabeza. Necesitaba encontrar la cabeza de la serpiente. Si podía identificar dónde estaba, sabría en qué dirección era más seguro moverse. Observó cuidadosamente el tronco. Cerca de la orilla de donde habían venido, el extremo era ligeramente más delgado. Ese probablemente era la cola, lo que significaba que la cabeza estaba del otro lado, cerca de la orilla a la que se dirigían. «Escúchenme», dijo Samuel, tratando de mantener la voz firme. «Vamos a movernos muy despacio hacia atrás. Hacia donde vinimos. ¿Entienden?» Lucía asintió, incapaz de hablar. Mateo también asintió, con los labios apretados. «Uno a la vez», continuó Samuel. «Lucía primero. Da un paso muy pequeño hacia atrás. Despacio». Lucía levantó un pie, temblando tanto que casi pierde el equilibrio. Samuel extendió una mano para estabilizarla. Ella puso el pie hacia atrás, probando suavemente antes de transferir su peso. La serpiente no se movió. «Otro paso», susurró Samuel. Lucía obedeció. Esta vez el movimiento fue un poco más fluido. Un paso más, y luego otro. Estaba progresando, acercándose a la orilla. Entonces, sin advertencia, la anaconda se movió violentamente. No fue un ajuste sutil esta vez. Fue un movimiento explosivo, como si un cable de acero se hubiera soltado repentinamente. La serpiente giró su cuerpo, y Samuel sintió como la superficie bajo sus pies se volvía inestable. Perdió el equilibrio y cayó de rodillas,
aferrándose desesperadamente a las escamas resbaladizas. Mateo gritó. El movimiento lo había lanzado al agua. Mateo, gritó Samuel. El niño emergió, escupiendo agua marrón, sus brazos agitándose frenéticamente. La corriente lo arrastraba río abajo. Samuel no lo pensó dos veces. Se lanzó del lomo de la serpiente, zambulléndose en el agua turbia. El río estaba helado y la corriente era mucho más fuerte de lo que había anticipado. Lo arrastró varios metros antes de que pudiera orientarse. Buscó desesperadamente con los ojos a su hermano pequeño. Lo vio a unos 10 metros de distancia, luchando por mantenerse a flote. Samuel nadó con todas sus fuerzas. Las lecciones de natación que su padre le había dado años atrás regresaron a su memoria. Nada en diagonal a la corriente, le había enseñado. No luches directamente contra ella o te cansarás y te ahogarás. Ajustó su trayectoria, nadando en ángulo. Poco a poco se acercó a Mateo. Cuando finalmente lo alcanzó, el niño se aferró a él con una fuerza sorprendente, empujándolo bajo el agua en su pánico. Mateo, tranquilo, gritó Samuel cuando emergió. Deja de moverte o nos vamos a hundir los dos. Mateo estaba demasiado asustado para escuchar. Samuel hizo lo único que pudo. Lo agarró por la parte de atrás de su camisa y nadó de espaldas, arrastrándolo consigo. Fue agotador. Sus brazos ardían y sus pulmones pedían más aire del que podía darles. Pero siguió nadando, siguió luchando contra la corriente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sus pies tocaron el fondo lodoso. Estaban lejos de donde habían intentado cruzar, tal vez 200 metros río abajo, pero estaban en la orilla correcta. Samuel arrastró a Mateo fuera del agua y ambos colapsaron en la tierra, tosiendo y jadeando. ¿Dónde está Lucía?, preguntó Mateo entre toses. El corazón de Samuel se hundió. En la desesperación por salvar a Mateo, se había olvidado completamente de su hermana. Se puso de pie de un salto, sus piernas temblando por el esfuerzo, y miró río arriba. Al principio no la vio. El terror lo invadió. Pero entonces escuchó un grito débil. Era Lucía, todavía parada en el lomo de la anaconda, que ahora se había movido más cerca de la orilla de donde habían partido originalmente. La serpiente estaba despierta ahora, completamente alerta. Samuel pudo ver su cabeza masiva emergiendo del agua cerca de la orilla opuesta. Era enorme, del tamaño de un balón de fútbol, con ojos fríos y amarillos que observaban a Lucía con algo que parecía curiosidad. Lucía estaba paralizada nuevamente, incapaz de moverse. Las lágrimas corrían libremente por su rostro y temblaba de manera incontrolable. «Lucía», gritó Samuel desde su posición río abajo. «Tienes que saltar. Salta al agua y nada hacia nosotros». Pero Lucía no podía. El miedo era demasiado grande. No solo el miedo a la serpiente, sino el miedo al agua, el miedo que había vivido con ella desde que su padre se ahogó en ese mismo río. La anaconda comenzó a moverse otra vez, esta vez arrastrando su cuerpo masivo hacia la tierra. Estaba saliendo del agua, probablemente para buscar un lugar donde descansar bajo el sol. Y Lucía todavía estaba sobre ella. Samuel tomó una decisión. Dejó a Mateo en la orilla, a pesar de las protestas del niño, y se metió de nuevo al río. Esta vez nadó directamente contra la corriente, usando toda la fuerza que le quedaba. Cada brazada era una agonía. Sus músculos gritaban pidiendo que se detuviera. Pero no podía. Lucía lo necesitaba. Tardó más de 5 minutos en llegar de vuelta al lugar donde estaba su hermana. Para entonces, la anaconda había sacado la mitad de su cuerpo del agua. La magnitud de la criatura era aterradora. Samuel calculó que medía al menos 8 metros, posiblemente más. Su cuerpo era tan grueso como su torso. «Lucía», dijo, tratando de sonar calmado a pesar de su propio terror. «Mírame. Solo mírame». Ella giró su cabeza lentamente hacia él. Sus ojos estaban vidriosos por el shock. «Vas a estar bien», le dijo. «Pero tienes que saltar ahora. Yo te atraparé». «No puedo», susurró ella. «Papá». Samuel entendió. En ese momento, atrapada en el río, su hermana no veía una escapatoria. Veía el mismo destino que había reclamado a su padre. «Papá querría que saltaras», dijo Samuel, y sintió las lágrimas ardiendo en sus propios ojos. «Querría que vivieras, Lucía. Por favor, confía en mí». La anaconda movió su cabeza en su dirección. Samuel pudo ver su lengua bífida saliendo y entrando, probando el aire. Podía oler el miedo de la niña. Podía sentir su vibración. «Ahora, Lucía. Salta ahora». Y ella saltó. Se lanzó al agua con un chapuzón torpe,
y Samuel nadó hacia ella inmediatamente. La agarró antes de que la corriente pudiera llevársela y la sostuvo con fuerza. «Te tengo», le dijo. «Te tengo, hermanita. No te voy a soltar». Nadaron juntos, Samuel arrastrándola como había hecho con Mateo. La corriente los llevó río abajo nuevamente, pero esta vez Samuel sabía qué esperar. Ajustó su nado, usando la corriente en lugar de luchar contra ella. Finalmente llegaron a la orilla donde Mateo esperaba. Los tres se abrazaron en la tierra, llorando por el miedo, por el alivio, por estar vivos. Cuando finalmente se calmaron lo suficiente para mirar hacia atrás, la anaconda había desaparecido. Simplemente se había deslizado de vuelta al río, perdiéndose en las aguas turbias como si nunca hubiera estado allí. Tomó casi una hora caminar de regreso a su casa. Llegaron empapados, cubiertos de lodo y completamente exhaustos. La abuela Estela casi se desmaya cuando los vio. «¿Qué pasó?», preguntó, abrazándolos uno por uno. Samuel le contó toda la historia. Cuando terminó, la anciana estaba pálida. «Podían haber muerto», susurró. «Los tres podían haber muerto». «Lo sé», admitió Samuel. «Fue una estupidez». «Fue valiente», corrigió la abuela, acariciando su mejilla. «Estúpido, sí, pero también valiente. Salvaste a tus hermanos». Esa noche, cuando los tres niños estaban acostados en sus hamacas, todavía temblando ocasionalmente por el recuerdo, Samuel pensó en su padre. Se preguntó si su padre había sentido el mismo terror que él había sentido esa mañana. Se preguntó si, en sus últimos momentos, había pensado en ellos. Lucía habló desde su hamaca en la oscuridad. «Samuel, ¿crees que papá estaría orgulloso de nosotros?» Samuel pensó en la pregunta por un momento. «Creo que papá estaría orgulloso de que estamos juntos», respondió finalmente. «Y de que nos cuidamos el uno al otro». «Tenía tanto miedo», admitió Lucía. «Pensé que iba a morir como él». «Pero no moriste», dijo Samuel. «Saltaste. Fuiste valiente. Solo porque tú estabas ahí». Samuel sintió una calidez en su pecho, a pesar del frío de la noche. «Siempre voy a estar aquí», prometió. «Para ti y para Mateo. Siempre». Mateo ya estaba dormido, su respiración suave e irregular. Los eventos del día habían sido demasiado para su pequeño cuerpo. Durante los días siguientes, la historia de los tres niños y la anaconda se extendió por toda la aldea. Algunas personas los llamaron imprudentes. Otras los llamaron afortunados. Pero todos coincidían en una cosa. Samuel había mostrado un coraje extraordinario. La señora Carmona, su maestra, vino a visitarlos cuando finalmente pudieron regresar a la escuela una semana después de que los hombres de la aldea construyeran un nuevo puente de cuerda. «He oído lo que pasó», dijo, mirando a Samuel con una mezcla de preocupación y admiración. «Fuiste muy valiente, Samuel, pero también muy imprudente». «Lo sé», respondió él, bajando la mirada. «Lo siento». «No te disculpes conmigo», dijo ella suavemente. «Pero prométeme algo. Prométeme que la próxima vez pensarás antes de actuar. La valentía es importante, pero la prudencia también lo es». Samuel asintió, y en ese momento tomó una decisión. Sería más cuidadoso en el futuro. No solo por él mismo, sino por sus hermanos. Ellos dependían de él, y él no podía arriesgarse a dejarlos solos. Los años pasaron. El incidente con la anaconda se convirtió en una historia que Samuel contaba ocasionalmente, aunque cada vez le resultaba más difícil revivirlo. La memoria del terror, de la certeza de que iban a morir, nunca lo abandonó completamente. Cuando tenía 16 años, Samuel se graduó de la escuela primaria con los mejores honores. La señora Carmona lloró en su ceremonia de graduación, orgullosa del niño que había visto crecer y transformarse en un joven responsable. Samuel consiguió una beca para estudiar en la ciudad de Trinidad. Fue una decisión difícil, porque significaba dejar a sus hermanos, pero su madre lo convenció. «Es tu oportunidad», le dijo Rosa, con las mismas manos gastadas que siempre había tenido pero con una sonrisa llena de orgullo. «Tu padre querría que la tomaras». Así que Samuel se fue a la ciudad. Estudió ingeniería ambiental, soñando con algún día poder ayudar a comunidades como la suya a desarrollarse sin destruir el bosque y los ríos que tanto amaba. Lucía y Mateo crecieron también. Lucía eventualmente superó su miedo al agua, aunque nunca fue una nadadora entusiasta. Se convirtió en enfermera y regresó a trabajar en la clínica de San Miguel del Beni, dedicando su vida a cuidar de las personas de su comunidad. Mateo, el más pequeño, se convirtió en biólogo.
Su fascinación por la anaconda que casi los mata creció con los años, transformándose en un amor profundo por todas las criaturas del Amazonas. Pasó años estudiando la vida silvestre de la región, documentando especies y trabajando en proyectos de conservación. A veces, cuando los tres hermanos se reunían en casa durante las fiestas, hablaban sobre ese día, sobre el tronco que no era un tronco, sobre el momento en que sus vidas pudieron haber terminado pero no lo hicieron. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo?, dijo Lucía una vez durante una de esas reuniones, cuando todos eran ya adultos. No es la serpiente. Es tu voz, Samuel, diciéndome que papá querría que saltara. Ese fue el momento en que supe que iba a estar bien. Samuel sonrió, sintiendo la misma calidez que había sentido aquella noche en su hamaca, tantos años atrás. Nos teníamos el uno al otro, dijo simplemente. Eso era lo único que importaba. Y tenía razón. A través de todos los años, a través de todas las dificultades que enfrentaron, lo que los mantuvo juntos fue el amor y la lealtad que compartían. El río les había quitado a su padre, pero no pudo quitarles su espíritu, ni su determinación de cuidarse mutuamente. La anaconda, aquella criatura masiva que había estado a punto de costarles la vida, se convirtió en un símbolo para ellos. No de miedo, sino de respeto. Respeto por la naturaleza, por sus peligros, pero también por su belleza y poder. Mateo, en sus años como biólogo, llegó a entender mejor a las anacondas. Aprendió que no eran las asesinas sedientas de sangre que muchos creían. Eran criaturas magníficas, perfectamente adaptadas a su ambiente, desempeñando un papel crucial en el ecosistema del río. ¿Sabes?, le dijo a Samuel una vez, esa anaconda probablemente estaba tan asustada como nosotros. Imagina despertar con 3 humanos parados sobre ti. Debe haber sido tan terrorífico para ella como lo fue para nosotros. Samuel se rió ante esa perspectiva. Nunca lo había pensado de esa manera. Supongo que todos estábamos en el lugar equivocado en el momento equivocado, reflexionó. Exactamente, concordó Mateo. Y aún así, todos sobrevivimos. Eso es lo que lo hace especial. Rosa, su madre, vivió lo suficiente para ver a sus 3 hijos graduarse de la universidad. Para ver a Samuel convertirse en un ingeniero respetado, a Lucía salvar vidas como enfermera, y a Mateo contribuir a la ciencia y conservación del Amazonas. Murió tranquilamente una noche, en su hamaca, rodeada de sus hijos y nietos. En su funeral, Samuel habló sobre cómo su madre siempre les había enseñado el valor de la educación, del trabajo duro, y del amor familiar. Habló sobre cómo, incluso en los momentos más difíciles, ella nunca perdió la fe en ellos. Mamá nos enseñó que la vida es preciosa, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Y que debemos cuidar de aquellos que amamos, sin importar qué. Ese día en el río, cuando casi lo perdemos todo, fue esa lección la que nos salvó. Nos cuidamos el uno al otro, tal como ella nos enseñó. Años después, cuando Samuel tenía 43 años, regresó a San Miguel del Beni para implementar un proyecto de agua potable y saneamiento. Era su manera de devolver algo a la comunidad que lo había criado. Un día, mientras supervisaba la construcción cerca del río, vio a un grupo de niños acercándose al agua. El puente de cuerda que habían construido todos esos años atrás había sido reemplazado por uno de concreto, seguro y sólido. Pero los niños no iban al puente. Se dirigían a un tronco caído cerca de la orilla, claramente planeando usarlo para cruzar. El corazón de Samuel dio un vuelco. Corrió hacia ellos. «Esperen», gritó. «No crucen por ahí». Los niños se detuvieron, mirándolo con curiosidad y un poco de molestia por la interrupción. «Usen el puente», les dijo cuando llegó a ellos, jadeando ligeramente. «Por favor, usen siempre el puente». «¿Por qué?», preguntó uno de los niños, un chico de tal vez 10 años. «El puente está muy lejos. Este tronco está justo aquí». Samuel miró el tronco. Esta vez era realmente un tronco, podía verlo claramente. Pero eso no importaba. «Porque el río es peligroso», explicó. «Y porque nunca sabes qué puede estar esperando en el agua. Hay que tener respeto, ¿entienden?». Los niños asintieron, aunque no estaban seguros de entender completamente. Pero había algo en la intensidad de Samuel, en la seriedad de su voz, que los hizo escuchar. Se alejaron del tronco y caminaron hacia el puente de concreto. Samuel los observó cruzar de manera segura, y solo entonces permitió que su corazón se calmara. Esa noche, le contó el incidente a Lucía por teléfono. «Todavía me afecta», admitió. «Después de todos estos años».
Ver a esos niños acercándose al tronco, fue como ver nuestro pasado repitiéndose. Pero no se repitió, señaló Lucía. Los detuviste. Los mantuviste a salvo. Eso es lo que importa. Supongo que sí, dijo Samuel. Pero me hizo pensar. En todo lo que pudo haber salido mal ese día. En todas las maneras en que pudimos haber muerto. Pero no morimos, respondió Lucía, repitiendo las mismas palabras que él le había dicho a ella tantos años atrás. Vivimos. Y mira todo lo que hemos hecho con nuestras vidas desde entonces. No habría pasado nada de eso si hubiéramos muerto ese día. Tenía razón, por supuesto. Pero la experiencia nunca lo abandonó completamente. Se había convertido en parte de quien era, una cicatriz invisible pero permanente en su alma. Sin embargo, también era algo más. Era un recordatorio de lo frágil que es la vida, y de lo importante que es valorar cada momento, cada persona que amamos. El proyecto de agua potable fue un éxito. Samuel se quedó en San Miguel del Beni durante 6 meses para supervisarlo, y durante ese tiempo reconectó con su hogar de una manera que no había podido hacer en años. Caminaba por los mismos senderos donde había jugado de niño. Visitaba a la señora Carmona, ahora retirada pero todavía viviendo en su pequeña casa cerca de la escuela. Compartía historias con los ancianos de la aldea, algunos de los cuales recordaban el día en que 3 niños casi murieron en el lomo de una anaconda. Siempre supimos que eras especial, Samuel, le dijo don Ernesto, un pescador de 82 años que había conocido a su padre. Incluso de niño. Tenías algo. Una determinación. Una fuerza. No me sentí fuerte ese día, confesó Samuel. Me sentí aterrorizado. La valentía no es la ausencia de miedo, respondió don Ernesto sabiamente. Es actuar a pesar del miedo. Y eso es lo que hiciste. Antes de dejar San Miguel del Beni, Samuel caminó hasta el río por última vez. Se paró en la orilla, en el mismo lugar donde habían encontrado el tronco todos esos años atrás. El río fluía como siempre lo había hecho, indiferente a las historias humanas que se desarrollaban en sus orillas. El agua era clara en esta época del año, permitiéndole ver hasta el fondo lodoso. No había anacondas a la vista, por supuesto. Pero Samuel sabía que estaban ahí, en algún lugar de las profundidades, esperando pacientemente su próxima comida. Gracias, susurró al río, aunque no estaba seguro de por qué o a quién le estaba agradeciendo exactamente. Tal vez a su padre. Tal vez a la anaconda que los había perdonado. Tal vez simplemente al universo que les había dado una segunda oportunidad. Regresó a la ciudad al día siguiente, pero algo había cambiado dentro de él. La visita había cerrado un círculo que no sabía que estaba abierto. Mateo lo visitó 2 semanas después, llegando a su departamento con una caja de cartón bajo el brazo y una sonrisa nerviosa en el rostro. «Tengo algo para ti», dijo, entrando y colocando la caja sobre la mesa del comedor. Samuel la abrió con curiosidad. Dentro había un libro grueso, recién impreso, con una portada que mostraba la imagen de una anaconda deslizándose por el agua. El título decía, «Gigantes del Amazonas, la vida secreta de las anacondas». «Lo escribí», explicó Mateo, un poco avergonzado. «Bueno, coescribí con otros 2 investigadores. Pero hay un capítulo que escribí solo». Página 147. Samuel pasó las páginas hasta encontrar el capítulo. Se titulaba Encuentros, cuando los humanos y las anacondas comparten el mismo espacio. Comenzó a leer. El capítulo discutía varios incidentes documentados de encuentros entre humanos y anacondas, analizando el comportamiento de la serpiente en cada caso. Y ahí, en la página 150, estaba su historia. No usaba sus nombres reales, por supuesto. Los llamaba 3 hermanos de una comunidad ribereña del Beni. Pero era su historia, contada con precisión científica y también con corazón. Mateo había entrevistado a biólogos, a expertos en comportamiento de reptiles, para entender exactamente qué había pasado ese día. La conclusión era fascinante. La anaconda probablemente estaba en un estado de letargo digestivo, habiendo comido recientemente una presa grande. En ese estado, las anacondas son lentas para reaccionar y generalmente no agresivas. El peso de los niños sobre su cuerpo la había despertado gradualmente, pero no lo suficientemente rápido como para atacar antes de que pudieran escapar. Básicamente, explicó Mateo, tuvimos una suerte increíble. Si esa anaconda hubiera tenido hambre, o si hubiera estado completamente despierta, habría reaccionado de manera muy diferente. Probablemente no estaríamos aquí teniendo esta conversación. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué escribiste esto?
preguntó. Mateo se encogió de hombros. ¿Por qué es importante? Porque la gente necesita entender que las anacondas no son monstruos. Son animales, viviendo sus vidas, tratando de sobrevivir como todos nosotros. Lo que nos pasó fue un malentendido, no un ataque. Y si más personas entendieran eso, tal vez habría menos miedo y más respeto. Samuel abrazó a su hermano, sintiendo un orgullo profundo. Papá estaría orgulloso de ti, le dijo. De lo que te has convertido. De cómo has usado esa experiencia para educar a otros. Todos estaríamos muertos si no fuera por ti, respondió Mateo. Nunca lo olvido. Cada día de mi vida es un regalo que tú me diste cuando saltaste al agua para salvarme. No eran palabras fáciles de escuchar para Samuel. Nunca se había visto como un héroe. Solo había hecho lo que cualquier hermano mayor haría. Pero quizás, pensó, esa era precisamente la definición de heroísmo. Hacer lo correcto cuando importa, sin pensar en las consecuencias. Los meses se convirtieron en años nuevamente. Samuel se casó con una mujer llamada Diana, una profesora de literatura que compartía su pasión por ayudar a comunidades rurales. Tuvieron 2 hijos, una niña llamada Rosa, en honor a su madre, y un niño llamado Ernesto, en honor a su padre. Cuando Rosa tenía 10 años, le preguntó por qué nunca la llevaban a nadar al río cuando visitaban San Miguel del Beni. Samuel intercambió una mirada con Diana. Habían hablado de esto antes, de cuándo y cómo contarle la historia. Hay algo que necesito contarte, le dijo a su hija. Y así, sentado en el porche de la casa que había sido de su abuela, con el sonido del río de fondo, Samuel le contó a su hija sobre el día en que él y sus hermanos cruzaron el río sobre el lomo de una anaconda. Rosa escuchó con los ojos cada vez más grandes, fascinada y aterrorizada a partes iguales. ¿Y no tenías miedo?, preguntó cuando terminó. Estaba aterrorizado, admitió Samuel. Pero a veces, cuando las personas que amas están en peligro, el amor es más fuerte que el miedo. ¿Me contarías esa historia otra vez?, pidió Rosa. Y Samuel lo hizo. La contó muchas veces a lo largo de los años, a sus hijos, a sus estudiantes, a cualquiera que quisiera escuchar. Cada vez que la contaba, recordaba algo nuevo, algún detalle que había olvidado o alguna emoción que había suprimido. Lucía también contaba la historia, en su clínica, cuando trataba con pacientes que tenían miedo o que estaban enfrentando situaciones difíciles. Les hablaba sobre el día en que tuvo que saltar al río, sobre cómo el miedo casi la paraliza, pero como el amor de su hermano le dio la fuerza para actuar. El miedo es natural, les decía, pero no puede controlarnos. Tenemos que ser más fuertes que nuestros miedos. Mateo usaba la historia en sus conferencias sobre conservación. Hablaba sobre cómo el miedo a las serpientes, y a la vida silvestre en general, muchas veces viene de la ignorancia. Sobre cómo el conocimiento puede transformar el miedo en respeto, y el respeto en protección. Si hubiéramos sabido más sobre anacondas ese día, decía, probablemente nunca habríamos intentado cruzar sobre lo que parecía ser un tronco en el río. Pero también, si la gente conociera más sobre estas criaturas magníficas, dejarían de matarlas por miedo y empezarían a protegerlas por lo que realmente son, una parte vital de nuestro ecosistema. Los 3 hermanos envejecieron juntos, unidos por la experiencia compartida que había definido sus vidas. Se reunían cada año el 14 de febrero, el aniversario del día en que casi murieron, para celebrar no la tragedia que podría haber sido, sino la vida que habían vivido desde entonces. En una de esas reuniones, cuando Samuel tenía 58 años, Lucía 56, y Mateo 53, hicieron algo que habían hablado de hacer durante años. Regresaron al río, al lugar exacto donde había ocurrido el incidente. El lugar había cambiado mucho. La aldea había crecido. Había más casas, más personas. El río había sido parcialmente dragado para facilitar el transporte. Pero la esencia seguía siendo la misma. Se pararon en la orilla, los 3 juntos, mirando el agua fluir. ¿Saben qué?, dijo Mateo después de un largo silencio. He pasado mi vida entera estudiando anacondas. He visto cientos de ellas. He nadado con ellas, las he rastreado, las he fotografiado. Pero nunca he vuelto a ver una tan grande como aquella. Tal vez era especial, sugirió Lucía con una sonrisa. Tal vez era el espíritu del río, probándonos. Samuel se rió. O tal vez solo era una serpiente muy grande que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Como nosotros, añadió Mateo. Como nosotros, concordó Samuel. Permanecieron ahí un rato más, 3 hermanos que habían sobrevivido juntos, que habían crecido juntos,
que habían construido vidas significativas a partir de una experiencia que podría haberlos destruido. «¿Sabes?», dijo Samuel finalmente, «si pudiera volver atrás y cambiar ese día, no estoy seguro de que lo haría». Lucía y Mateo lo miraron sorprendidos. «No malinterpreten», continuó Samuel. «Fue aterrador. Casi nos mata. Pero también nos enseñó algo. Nos enseñó quiénes éramos realmente. Nos enseñó de lo que éramos capaces. Y creo que, en cierto modo, nos puso en el camino que eventualmente tomamos». Lucía asintió lentamente. «Yo tampoco lo cambiaría», admitió. «Porque ese día aprendí que podía ser valiente. Que podía enfrentar mi mayor miedo y sobrevivir». «Y yo», dijo Mateo, «aprendí que quería entender a las criaturas que me asustaban. Ese día nació mi curiosidad, mi deseo de conocer y proteger la vida silvestre». Se abrazaron, los tres hermanos, con el río fluyendo junto a ellos como había fluido durante miles de años y como fluiría durante miles más. La historia de los niños que cruzaron el río sobre una anaconda se convirtió en leyenda en San Miguel del Beni. Se contaba a las nuevas generaciones como una advertencia sobre los peligros del río, pero también como un testimonio de la valentía y el amor familiar. Samuel eventualmente escribió su propia versión de los eventos, un pequeño ensayo que publicó en una revista local. No lo hizo por fama o reconocimiento, sino porque sentía que era importante documentar la verdad, preservarla para las futuras generaciones. En el ensayo, reflexionaba sobre cómo un solo momento puede cambiar el curso de una vida, de varias vidas. Sobre cómo el peligro puede revelar lo mejor de nosotros, pero también sobre la importancia de aprender de nuestros errores. «Fui imprudente ese día», escribió. «Puse a mis hermanos en peligro por mi terquedad, por mi determinación de ir a la escuela sin importar los obstáculos. Pero también aprendí que el amor puede hacer que las personas hagan cosas extraordinarias. Aprendí que la familia es lo más importante que tenemos. Y aprendí que la vida es preciosa y frágil, y que debemos tratarla con el respeto que merece». El ensayo fue reproducido en varios periódicos regionales. Samuel recibió cartas de personas que habían tenido sus propias experiencias cercanas a la muerte, compartiendo sus historias, agradándole por compartir la suya. Una carta en particular lo conmovió profundamente. Era de un joven de 17 años que vivía en una aldea similar a San Miguel del Beni. El joven escribió sobre cómo había perdido a su hermano en un accidente en el río el año anterior, y cómo la historia de Samuel le había dado consuelo. «Me ayudó a entender que mi hermano no murió porque yo no fui lo suficientemente valiente para salvarlo», escribió el joven. «A veces las cosas simplemente pasan, y no siempre podemos controlarlas. Pero lo que sí podemos controlar es cómo vivimos después, cómo honramos a aquellos que perdimos. Gracias por recordarme eso». Samuel enmarcó esa carta y la colgó en su oficina. Era un recordatorio de que las historias importan, de que compartir nuestras experiencias puede ayudar a otros a procesar las suyas. Los últimos años de Samuel fueron tranquilos y satisfactorios. Vio a sus hijos crecer y tener sus propios hijos. Vio a Lucía convertirse en directora de la clínica donde trabajaba. Vio a Mateo publicar 3 libros más sobre la fauna amazónica, cada uno más exitoso que el anterior. Y cuando finalmente llegó su momento de partir, a los 74 años, fue pacíficamente, rodeado de todos aquellos que amaba. En su funeral, Mateo contó la historia una última vez. La historia del día en que 3 niños cruzaron el río sobre una anaconda. «Mi hermano me salvó la vida ese día», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro envejecido. «Pero más que eso, me enseñó cómo vivir. Me enseñó sobre valentía, sobre familia, sobre amor. Y esas lecciones han guiado cada día de mi vida desde entonces». Lucía también habló, su voz temblando pero fuerte. «Samuel me enseñó que el miedo no tiene que controlarnos», dijo. «Que podemos enfrentar nuestros temores más grandes y salir del otro lado más fuertes. Ese día en el río, cuando salté, no fue solo al agua. Fue hacia una nueva versión de mí misma. Y todo fue gracias a mi hermano, que creyó en mí cuando yo no podía creer en mí misma». Rosa, la hija de Samuel, ahora una mujer de 43 años y profesora como su madre, leyó el ensayo que su padre había escrito todos esos años atrás. Su voz era clara y firme, honrando la memoria de su padre con cada palabra. Cuando el funeral terminó, la familia caminó hasta el río. Era una tradición que Samuel había pedido específicamente en su testamento. Quería que sus cenizas fueran esparcidas en el río Mamoré, el mismo río que había sido tanto amigo como enemigo a lo largo de su vida. Mientras las cenizas se mezclaban con el agua,
dispersándose y desapareciendo en la corriente. Mateo pensó en todas las vidas que tocaban ese río. Los animales que bebían de él, las personas que dependían de él, la biodiversidad que sostenía. El río da y el río quita, murmuró. Lucía le tomó la mano. Pero más que nada, el río conecta. Nos conecta con el pasado, con el futuro, con cada ser vivo en este ecosistema. Samuel entendió eso mejor que nadie. Tenía razón. Samuel había dedicado su vida a crear conexiones, entre comunidades y agua potable, entre personas y el medio ambiente, entre generaciones a través de historias compartidas. Y su historia, la historia de 3 niños que cruzaron el río sobre una anaconda, continuaría siendo contada. Los nietos se la contarían a sus nietos, y ellos a los suyos. Evolucionaría, cambiaría con cada repetición, pero el núcleo permanecería. Una historia sobre valentía, sobre amor familiar, sobre respeto a la naturaleza, y sobre cómo un solo momento puede definir y transformar vidas enteras. Años después, cuando los 3 hermanos ya no estaban, cuando incluso sus hijos habían envejecido, la historia seguía viva en San Miguel del Beni. Los ancianos la contaban a los niños como una advertencia y una inspiración. Y a veces, cuando el río estaba tranquilo y la luz del sol se filtraba a través del dosel del bosque, creando patrones de luz y sombra en el agua, alguien juraba ver una anaconda enorme deslizándose por las profundidades. Tan grande como un tronco, con ojos antiguos y sabios. Nadie sabía si era real o solo un eco de la leyenda. Pero no importaba realmente. La historia no era sobre la serpiente. Nunca lo fue. Era sobre 3 niños que se amaban lo suficiente como para arriesgar todo por los demás. Era sobre un hermano mayor que saltó a un río peligroso no una vez sino 2 veces para salvar a sus hermanos menores. Era sobre una niña que enfrentó su mayor miedo porque confiaba en la voz de su hermano. Era sobre un niño pequeño que creció para dedicar su vida a proteger a las mismas criaturas que casi le cuestan la vida. Era sobre cómo los momentos más aterradores pueden convertirse en los más formativos. Sobre cómo el peligro puede revelar nuestra verdadera naturaleza. Sobre cómo el amor puede hacernos más valientes de lo que pensamos posible. Y era sobre cómo, al final, las historias que compartimos son lo que nos conecta como seres humanos. Son lo que da significado a nuestras experiencias. Son lo que nos permite aprender de los éxitos y errores de otros. Son lo que nos mantiene unidos a través del tiempo y la distancia. El río continúa fluyendo, indiferente a las historias humanas pero eternamente parte de ellas. Las anacondas siguen viviendo en sus profundidades, magníficas y misteriosas. Y en algún lugar, en la memoria colectiva de una pequeña aldea amazónica, 3 niños siguen cruzando un río sobre el lomo de una serpiente gigante, enfrentando el terror y sobreviviendo para contarlo. Es una historia que merece ser contada. Una historia que merece ser recordada. Porque al final, no son las serpientes o los ríos lo que definen nuestras vidas. Son las decisiones que tomamos cuando enfrentamos lo imposible. Son las personas que elegimos proteger. Es el amor que nos impulsa a actuar incluso cuando el miedo nos dice que huyamos. Eso es lo que hizo Samuel. Eso es lo que hicieron sus hermanos. Y eso es lo que su historia nos enseña a todos nosotros. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Samuel? ¿Alguna vez has tenido que enfrentar tu mayor miedo para proteger a alguien que amas? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió de alguna manera, por favor deja tu like y suscríbete al canal para seguir descubriendo otras historias reales como esta. Hay muchas más esperando ser contadas. Con cariño, hasta la próxima.